Estudio Ágape, reflexionando sobre el amor de nuestro Dios. El título de hoy es La verdadera educación cristiana. Lucas 10, 36 y 37. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hemos mencionado muchas veces que la verdadera educación no consiste solamente en tener conocimiento. La verdadera educación consiste no solamente en tener buenos modales en la mesa, no solamente en sonreír en todo momento, sino en realidad ser transformados desde adentro hacia afuera, en una experiencia que nosotros tenemos de día a día al demostrar realmente quién es el que está viviendo en nuestras vidas. La educación cristiana involucra más que conocimiento, involucra la oportunidad de que muchas personas lleguen a conocer quién vive dentro de nosotros, no por lo que decimos saber, no por lo que decimos conocer, sino por realmente que el mensaje que damos con nuestras acciones. En Lucas 10, desde el capítulo 10, versículo 30 al 37, vemos la historia que Jesús nos habla acerca del buen samaritano. Es lastimoso que, en primer lugar, esta persona que descendía de Jerusalén a Jericó fue atacada. Pues a veces nosotros como seres humanos, lo primero que hacemos es buscar nuestro bien sin importar de hacer daño a las personas. Fue herido, le despojaron todas sus cosas. Y dice la historia que pasó un sacerdote por el camino. Sacerdotes eran considerados como personas muy altas en la sociedad. Económicamente, socialmente, moralmente, se esperaba que el sacerdote, iba a tener que demostrar realmente que su conocimiento de Dios no solo era un conocimiento cognitivo. Lastimosamente dice la historia que pasó de largo. Después llegó un levita que por el linaje que él tenía, estaba en una situación y una condición sociocultural muy acomodada, porque los levitas tenían la bendición y el privilegio de servir a Dios como sacerdotes o como parte de los oficios del santuario y de los cultos de aquel tiempo. Y esas personas, ese levita, llegó al lugar y quizás pensó que estaba ocupado, que no tenía tiempo para ayudar, y dice, se pasó de largo. Pero Jesús usa esta historia como un ejemplo para que nosotros nos demos cuenta que cuando hacemos el bien, cuando ayudamos a alguien, no estamos mirando a alguien que necesita ser ayudado porque se parece a nosotros, sino porque alguien necesita ser ayudado porque es un hijo y una hija de Dios. Cuando tú ves a una persona con necesidad, que no veas de dónde viene o de qué país es o qué tiene o qué no tiene, si se parece a ti o no. Dice la Biblia que un samaritano fue el que atendió a esta persona herida. Y los samaritanos y los judíos tenían una total rivalidad, por así decirlo, una rivalidad cultural. Se sentían unos mejores que los otros disminuían a los samaritanos, los judíos. Pero este samaritano no le importó lo que la gente decía. Este samaritano decidió ayudar a las personas, porque la verdadera educación no viene cuando tú dices que sabes. El samaritano llegó, vendó las heridas de la persona, los llevó a un lugar, a una posada donde pueda descansar, le pagó por unos días al mesonero. Dice la historia de que Jesús hace una pregunta al final y dice, ¿quién fue el prójimo? Y la persona dice, el que tuvo misericordia con él. En esta ocasión el llamado es para que reflexionemos en que realmente nuestra educación cristiana, nuestra experiencia con Dios se demuestra con las acciones, pero más que con las acciones, con nuestro ser. ¿Dónde está nuestra intención cuando hacemos lo que hacemos? Y realmente estamos viendo a las personas, incluso que quizás no se parezcan a nosotros, como hijos e hijas de Dios. La invitación para hoy es que reconozcas que hoy estamos llamados para ser agentes de misericordia. Soy el pastor Rubén Casabona y deseo que tengas un día bendecido.